Vaya, vamos a empezar. Solo vamos a recapitalizar un poco. En la opción de presentaciones, ayer estábamos viendo la presentación número uno, ¿verdad? Donde vimos algunos conceptos. ¿Verdad? Entonces, esa presentación es la que vamos a hacer alguna de las cosas que dice ahí. Entonces, como ahí habían unos conceptos como dimensiones, resolución y modo de color, que son los tres conceptos que uno pone en práctica al momento de configurar lo que es un lienzo, ¿verdad? Entonces, para eso vamos a ir a buscar el programa de Photoshop. En el caso de usted, el que está en la barra de tareas, y en mi caso es el que está acá, ¿verdad? Como los que estamos usando son portables, entonces le aparece ahí el idioma, ¿verdad? Que en este caso es el primero que dice es. Ese sería. Y le decimos que sí. Este siempre le va a preguntar porque como es un portable, entonces nosotros le tenemos que dar permiso. ¿Sí? Y ya se va a habilitar. Vamos a hacer algunas cositas, vamos a aprender algunas cosas de acá antes de empezar con otra presentación, ¿verdad? Esa ya sería para el día lunes. Vale, ¿me aviso? Va, ok. Va, entonces lo primero que vamos a hacer, bueno, aquí tenemos el entorno. Como yo le decía el día de ayer, puede ser que se le muestre del lado derecho, más que todo, algo similar. Puede ser que se le muestre este panel o puede ser que no, porque eso depende en unas opciones que están aquí que se llama vista. Hay una pestaña vista por ahí. Sí. Entonces, en vista perdón, no, aquí no es vista, es ventana. Sí, aquí es diferente. Vista porque es común en muchos programas, ¿verdad? Que ahí es donde aparecen, pero acá es ventana. Entonces yo en ventanas tengo activo ajustes, tengo activo capas y muestras. Solamente esas tres, ¿verdad? Si está activada la línea de tiempo, lo puede desactivar. Yo esa no la tengo activa, para que tengamos lo mismo, ¿verdad? Entonces solo quedaría ajustes, capas y muestra. Y abajo aparecerían opciones y herramientas que están activas. Siempre cuando tengo ajustes y después de doy capas, se quita. ¿Cómo? Sí, pero eso es normal. Muestra, línea de tiempo, no. Ahí está. Es que depende cómo uno lo visualice. Por ejemplo, este es aquí. De aquí. No, pero eso es oculto.
Estos son paneles. Por aquí, por aquí. Con solo eso es suficiente. Va, ok. Entonces, estos paneles que están aquí, uno los puede, lo que le estaba diciendo el compañero es que uno los puede mover, ¿ves? Y se quitan. O los puede volver a llevar y se ubican. Entonces uno los puede ir ordenando también como uno los quiere ver. Poco a poco se va a ir aprendiendo a hacer eso, ¿verdad? Más que todo es para que pueda tener visualización mayor en esta parte. Ahorita no tenemos nada, entonces nos vamos a archivo. Hay una opción que dice archivo y en archivo nosotros tenemos una opción nueva. Si usted se fija en la opción nuevo, aparece un método abreviado, control N. O sea que yo puedo presionar archivo nuevo o automáticamente puedo presionar control N y aparecería también lo mismo. Cualquiera de las dos son válidas. Ya, cualquiera de las dos son válidas. Nuevo, ajá, le damos nuevo y nos aparece esto. ¿Qué es esto? Este es la famosa, perdón, ventana de configuración. Entonces, en la configuración que tenemos ahorita me pide el nombre, me pide qué es lo que voy a crear, luego están las dimensiones, la resolución y el modo de color. Y tiene algo extra que se llama contenido de fondo. Eso es qué color queremos de fondo nuestro lienzo. La mayoría de veces se maneja blanco. Vale. Pero en el caso del nombre, le vamos a poner ejercicio 1. Estamos probando ahorita. Ejercicio 1. ¿Ya? Donde dice a medida, si yo despliego, ahí me aparecen algunas opciones, como por ejemplo, papel Estados Unidos, papel internacional, me aparece fotografía, web, dispositivos móviles, películas y videos, etc. Esas son, digamos, como opciones predeterminadas que yo tengo. Por ejemplo, si yo en algún caso quisiera hacer algo para imprimir y yo le coloco papel Estados Unidos, automáticamente me aparece una área que se llama tamaño y me aparece una nueva lista en donde yo puedo escoger carta, legal o tabloide. Por ejemplo, yo voy a trabajar para un tabloide, le damos clic y me dice cuánto es el tamaño del tabloide que va a crear. En este caso es 11 por 17 pulgadas. No, solo ahorita solo estoy mostrando. Vale. Pero si yo, por ejemplo, quiero algo para web, ¿ya? Cambia también. Ahora para web dice tamaño 800 por 600, 1024 y así sucesivamente. El que estaba ahorita era el que dice a medida. Si yo le coloco a medida, la opción de tamaño se bloquea. A medida significa que es el que tenemos ahorita nosotros, que usted es el que va a definir la anchura y la altura. Vale, hagamos algo bien sencillo. Hagamos uno de 500 de anchura, perdón, de 700 de anchura y de altura 500. ¿Ya? Vamos a hacer algo para una red social. Luego me aparece algo que dice resolución. En este momento tengo 72 píxeles por pulgada. Digamos que esta es la resolución recomendada para que usted pueda realizar un diseño. Si lo hace menos de esto, no es recomendado. O sea, ese digamos que viene siendo como el más pequeño. De ahí usted puede aplicarle la resolución media es de 150 píxeles por pulgada. Y una resolución alta es el de 300 píxeles por pulgada. ¿Ya? Pero como ahorita nosotros vamos a trabajar para una imagen que se va a ver en alguna red social, es para web, o sea, para la compu. Entonces trabajamos a 72. Pero si usted dice, no, este diseño yo lo voy a imprimir,
La recomendación es trabajar con 300 píxeles como mínimo, En caso que se vaya. en caso que se vaya a imprimir. Yo le puedo dar más, pero es prácticamente estamos hablando de un material diferente, porque ya la impresión ya depende del papel, si va a ser un cartoncito, entonces por esa perdón, como valor mínimo de resolución son 300. Una pregunta, cuando usted hace uno con el nombre, la dirección y el WhatsApp, la compañera de luego tuvo que imprimir ahí un logo, tal, un Ujú. cartón. Sí, digamos que en el diseño veamos Ah, una tarjeta de presentación, eso. y entonces viene usted y ahí pone todo, ¿verdad? Todo lo que quiere que se vea, ahí va. Pero como es papel, no tendría que ser 72, tendría que ser como mínimo 300. Pero ahorita como no es para papel, porque estamos trabajando en No, solo píxeles, no, yo aclaro, es 72, ¿verdad? Modo de color, si fuera para papel, ¿qué tendría que escoger? CMYK. Pero como es para web, voy a escoger RGB. Contenido de fondo, ahí me aparecen tres opciones, pero vamos a trabajar con los blancos. Vale. Ahora bien, aunque nosotros no tengamos nada en nuestro lienzo, con la configuración que ya le hicimos, observe aquí, hay una opción que dice tamaño de la imagen. Con solo la configuración nosotros ya ocupamos un megabyte. Entonces, cuando usted haga una configuración, siempre le va a decir el tamaño de la imagen inicial, aunque no tenga nada. ¿Ok? Y con esto le damos OK y ya automáticamente se crea el lienzo. ¿Ya? Vale, ahora, de este lado, nosotros tenemos el panel de opciones, que son estos. Todos estos son nuestras opciones. Vale, algo bien importante. Usted se fija dentro de las opciones cuando una herramienta está seleccionada, usted tiene que la herramienta se ve como una gradita, ¿verdad? La que está seleccionada. ¿Ya? Ahora, aquí no se trabaja, el programa no es automático. Automático es que él sepa lo que usted quiere hacer. Prácticamente usted le dice lo que quiere hacer. Si usted quiere seleccionar, usted tiene que cambiarse a la herramienta que se llama mover. Con la herramienta mover, automáticamente selecciona todo y mueve todos los elementos que usted coloque en el lienzo. Si usted se cambia a una herramienta, usted tiene que saber que se va a cambiar a una herramienta con una opción diferente. Y si quiere mover, va a tener que regresar a la herramienta mover. Por eso le digo, aquí literalmente, si usted no toca, no pasa nada. Usted tiene que ir dándole clic a las opciones de las herramientas del panel que usted quiere utilizar. ¿Ya? Ahora, una característica de estas opciones, que cuando usted se ubique encima, le dice el nombre de la herramienta y adicional le dice con qué tecla se puede activar esta herramienta. Por ejemplo, la herramienta mover se activa con la tecla V. ¿Ya? Digamos, si yo quiero la herramienta marco rectangular, se activa con la letra M. Si yo presiono la M, mire, si dar clic automáticamente, me voy a quitar de aquí, vale, mire, y ya cambió el puntero. Eso es algo que también ustedes tienen que percatarse, que cuando usted tiene una herramienta, cada herramienta el puntero va cambiando. Es distinto. Por ejemplo, si yo le doy clic, digamos, a esta brochita, mire, automáticamente cambia.
Si yo le doy clic a este, mire, automáticamente cambia. Si yo le doy clic a este, ¿ve? O sea, literalmente viene siendo similar a lo que usted selecciona. O por lo menos tiene otra presentación. ¿Ve? Va teniendo diferentes presentaciones. ¿Ya? ¿Ve? Depende. ¿Ve? No es, ¿ve? Pero con eso yo ya sé que voy cambiando. Ahora, si yo presiono, por ejemplo, la V, mire, automáticamente me cambia. Ahora, bien, hay algunas herramientas, perdón, lo voy a acercar más. Hay algunas herramientas que tienen en la esquina de ellas, por ejemplo, me voy a ubicar aquí, una pestañita blanca. ¿Ya la vieron? Sí. Va. Hay algunas como la que yo tengo seleccionada que ella no tiene la pestañita. Eso significa que en ese lugar esa herramienta es única. Pero, por ejemplo, la que está a la par de ella tiene la pestañita. Entonces, si yo presiono clic sostenido, me muestra unas opciones de otras herramientas que tiene ocultas. ¿Ya? Si yo presiono, por ejemplo, esta, mire, me muestra otras herramientas ocultas. Y vengo yo y quiero cambiarme el bote de pintura, le doy clic y automáticamente cambia el icono también. Es similar a Excel y Word, solo que no trae un solo. No es un cuadro de diálogo, ¿verdad? Sino que los trae solo con presionar clic sostenido, ¿vale? Y están ocultos. ¿Ya? Por ejemplo, esta de texto, clic sostenido, y también aparecen más. Entonces, todo lo que tienen pestañas es porque tienen una herramienta, tienen más herramientas. En cambio, esta que no tiene, solo es una herramienta. Igual la de herramienta Zoom. Sí, aquí está. Ahí está Zoom. Solo es una sola. Así es una sola. Vale. Entonces, con el zoom, si yo le doy clic, ¿ve? Se va haciendo. ¿Ya? Y ahí está. Ahora, usted puede presionar también control menos y también está trabajando el zoom. ¿Ve? Y control más también está trabajando zoom. ¿Ya? Ahora, veamos algo más. Por ejemplo, ahorita yo tengo la herramienta mover activa, ¿sí? Y en la parte de arriba me aparece el icono de la herramienta mover, ¿sí? Y me aparecen todas las opciones de la herramienta mover. Para que usted pueda trabajar bien dentro de su lienzo cuando mueva los elementos, aquí le tiene que aparecer activa selección automática. Significa que usted puede seleccionar en el lienzo. Y mostrar controles. Eso significa, como aquí es una palabra cortada, pero lo que dice es mostrar controles de transformación. ¿Y qué son los controles de transformación? Son los que usted utiliza para hacer grande o pequeño algo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando en Word usted inserta una imagen y la quiere hacer pequeña, así con el mouse, de las esquinas usted lo va haciendo, ¿verdad? De los lados. Entonces, lo hace a través de los controles de transformación. Entonces, si aquí en Photoshop usted esto no lo tiene activo, prácticamente no va a poder modificar el tamaño. Vale. Pero eso lo veo, estas dos opciones que le acabo de mencionar, las veo si tengo activa la herramienta mover, porque son de ella las opciones. ¿Sí? Ahora, ¿qué era lo que yo quería especificar? ¿Qué sucede si yo me cambio a la herramienta marco rectangular? Le doy clic. Cambia también aquí. Cambian las opciones de arriba. ¿Qué pasa si yo le doy clic a la siguiente herramienta? Cambian las opciones de arriba. Le doy clic a otra, cambia las opciones de arriba. Le doy clic sostenido y selecciono otra, cambian las opciones de arriba.
O sea, cada una de las herramientas tiene sus propias opciones. ¿Sí? Ok. Eso es importante porque a veces uno dice, ¿y cómo hizo eso? Ah, es que se hizo porque se seleccionó la herramienta y se le dio clic a una opción. Y esas opciones aparecen cada vez que usted va dando clic. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Vale, ok. Ahora, vámonos a guardar este. Ahorita no hemos hecho nada porque estamos conociendo el programa. Entonces, vamos a guardar. Vale, vamos a decir archivo. En este caso no funciona el Fíjese que en el caso del guardado, eso quería mostrarle. Aquí hay diferentes formas de guardar, por eso es que quería irme acá. Vale, si usted se fija, hay un guardado aquí que se presiona con, ay, perdón, con control S. ¿Ya? Vale, es que hay dos. Está control S y guardar como mayús control S. Pero realmente, como acuérdense que estos programas fueron hechos en inglés, ¿verdad? Mayús representa la tecla Shift. Entonces, si yo presiono Control Shift S, me va a aparecer el cuadro de diálogo de guardar. Control Shift S. Tengo presionado Control Shift y una vez presiono la tecla S. ¿Ok? No es Mayus, porque ahí dice Mayus. Lo que pasa es que en algunos teclados, no sé si aquí tenemos, quiero ver, quiero ver. Quiero ver. Aquí, ¿ven? ¿Ese teclado? Quiero ver. Sí. Lo que pasa es que en algunos teclados, en lugar de shift o la flechita, viene la palabra Mayus. Ajá. Viene la palabra Mayus. Viene aquí. ¿Ve? Dice Mayus en lugar de shift. Entonces, por eso el programa dice la palabra Mayus. No dice shift. Ajá. Entonces, por esa razón es control shift S. Entonces, aquí de una sola vez me da a guardar como. Nos vamos a buscar acá, en la parte de arriba, aparece una lista y ahí nosotros podemos decidir dónde queremos guardar. Si tuviéramos una memoria USB, también ahí aparecería. En este caso nos vamos a documentos y como aquí no tenemos nada, o sea, no tenemos una carpeta, entonces usted aquí la puede crear. Aquí aparece el icono para crear una carpeta, le damos un clic y le ponemos nuestro nombre. Por ejemplo, Verónica Guevara. ¿Ya? Verónica Guevara. Su nombre, ponga. tengo otro que dice Ah, sí, póngale Photoshop. Le voy a poner yo las tres primeras letras. PHO. Photoshop, ahí está. Va, le damos a abrir, aquí aparece la opción abrir, ya. Como la carpeta está seleccionada, ¿verdad? Entonces me aparece el botón abrir. Y hay que presionarlo 2 veces. Y aquí arriba, miren, para estar seguro en la carpeta que estamos, tiene que decir su nombre y la palabra Photoshop o así como yo le coloqué. Luego dice ejercicio 1 y si usted se fija, antes de darle guardar, ahí me dice cuál es la extensión del archivo de Photoshop que usted va a guardar. En este caso es PSD. Así es. Le damos guardar y ya tiene en esta parte de aquí, ya está guardado, ¿verdad?
Y aparece ejercicio 1.psd. Ya se guarda. Aunque el nombre se lo pusimos desde un inicio, ¿verdad? Pero si en algún caso nosotros le queremos cambiar el nombre, se lo podemos cambiar cuando lo guardemos. Ok. Vaya, entonces esta viene siendo la primera parte. O sea, este es un proceso que usted lo tiene que hacer siempre. Crear lo que es el lienzo, configurarlo según lo que usted necesita y luego guardarlo. ¿Por qué hacemos el guardado primero? Porque lo que sucede es que en el diseño uno va haciendo detalles. Y la recomendación es que cada vez que haga algo, lo guarde. Ahora, digamos, si nosotros hiciéramos algo ahorita y quisiéramos guardar, solo se guardan los cambios. ¿Cómo se guardan cambios? Control S. Solo con control S y automáticamente se guardan cambios. Ya no le va a salir la opción guardar como ve, sino que simplemente se guardan los cambios. ¿Ya? Control S solo guardar cambios. Para guardar cambios. Hasta aquí estamos viendo. No sé si tiene preguntas. ¿No? Va, voy a irme al Classroom. No puedo avanzar mucho porque eh, para poder avanzar un poco tenemos que conocer las diferentes opciones que tenemos ahí. ¿Ve? Entonces, dentro de las opciones que vamos a ver, quiero ver si está aquí. Vale, creo que la tenemos. Sería el tema 3. Primero vamos a ver el tema 3 en lugar del tema 2. Me voy a saltar porque le quiero explicar algo. Se llama conociendo el panel de capas. Una de las características de este programa es que uno trabaja, no, bueno, trabaja en el lienzo, pero el lienzo usted le puede hacer, le puede montar cualquier contenido. Es como que tenga el lienzo y no sé si alguna vez usted compró de esas figuritas que se pegan en la refri. Sí. Vale. Entonces uno prácticamente los objetos los mueve, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí en las capas, uno puede manejar diferentes objetos, pero cada objeto es independiente. ¿Por qué es independiente? Porque cada uno está en su propia capa, tiene una capa, así se le llama. Entonces, si vemos acá, nosotros tenemos un panel de capas. Entonces, ¿qué es una capa? La capa es donde, bueno, realmente hay un montón de capas, pero vamos a hablar de la capa como concepto. La capa es donde se encuentra el objeto o el elemento que usted tiene en el lienzo. ¿Ya? A nivel general, lo voy a decir a nivel general. Que la capa es el lugar donde usted tiene el objeto o el elemento que va a utilizar en el lienzo. O el elemento que usted va a utilizar en el lienzo. Entonces, la capa es lo que usted mueve en el lienzo. Usted puede tener 10 capas. El concepto de capa es que va una encima de la otra. Nunca una capa va a estar en la misma ubicación que otra. Siempre van a estar una atrás de la otra. Por ende, si yo quiero que una foto de completa esté en el fondo, esa tiene que ser la última capa. Y con respecto a donde dice Ctrl Shift más E. Ah, eso es para crear capas, por eso dice creando capas. Va, entonces, pero le quiero enseñar, ¿verdad? Como vamos a ver el panel de capas. ¿Cuál es el panel de capas? Nosotros al inicio activamos las capas. ¿Se acuerda? En ventana. Va, entonces en ventana, para que tuviéramos los mismos paneles, activamos capas y aquí me aparece capas y esta es el panel de capas. Si usted se fija, yo ya tengo una capa inicial. Esa capa inicial se llama fondo. Tiene un candado. Cuando yo creo una configuración
con fondo blanco, automáticamente la primera capa está bloqueada. Si yo la quiero utilizar para desbloquear, yo solamente le doy doble clic. Y me aparece cómo quiero que se llame la capa. Si yo no le pongo nombre, ella automáticamente se nombra como capa 0, que es la capa inicial. Y a partir de ahí, si yo empiezo a crear y no les pongo nombre, sino que les dejo el que está predeterminado, cada capa va a tener un número, capa 1, capa 2, capa 3 y así sucesivamente. Va, por ejemplo, en lugar de capa 0, coloquémosle fondo, ¿vale? Y le decimos OK. Y ya la capa ya no tiene el candado, ya se puede modificar. Va, a la par de la capa está un ojo. Que el ojo es para que en este caso lo que está en el lienzo se vea. Si yo le doy clic al ojo, el ojo se cierra y lo que está en el lienzo se oculta. ¿Se entiende? Le voy a volver a dar clic y se muestra. Eso es como para los píxeles. No, esto es transparencia. ¿Se ha fijado que, por ejemplo, a veces le dicen, búsqueme una imagen que no tenga fondo? Sí. Las imágenes que no tienen fondo se crean con fondos así, transparentes. ¿Ya? Entonces, como ahorita nosotros desbloqueamos la capa y la capa tenía un fondo blanco, o sea que este color blanco es lo que la capa tiene ahorita. Y si yo lo oculto, estoy ocultando la capa y por ende aparece la transparencia. ¿Cómo se llama este? Ese se llama visibilidad de la capa. El ojo es visibilidad de la capa. Si usted le da clic es como que el ojo se cierra. Nada más. Visibilidad de la capa. Vale, ok. Vale, luego de esto, aquí hay un montón de cosas, ¿verdad? Que más adelante las vamos a ver. Vale, luego me aparece, porque aquí tengo que combinar los conceptos. Ya vimos aquí cómo se puede crear una capa. Dice que la capa se crea de dos maneras. La número uno, utilizando un comando, que en este caso es Control-Shift-N. Y la número dos es a través de un botón que aparece en el panel de capas. Entonces, aquí abajo, voy a acercarlo lo más que pueda porque son bien pequeños, aparece este botón que parece una hoja doblada, que está a la par del basurero, ¿verdad? Que cuando me ubico encima es que aparece el texto, ¿verdad? Pero ahí está, miren. Aquí, miren, el medio lo voy a señalar para que no me aparezca el texto. Si yo le doy clic a ese icono, es como que estuviera presionando Control Shift N, que es lo mismo. Ahí está. ¿Sí? Vale, entonces le damos un clic. Ahorita démosle clic al icono para usar la herramienta. Le damos clic al icono y me crea una capa 1. Ahora, fíjese bien, en el caso del panel de capas, ¿cómo se ve la capa fondo y cómo se ve la capa 1? Transparente. Sean transparentes. Eso, cuando una capa se ve así, es porque la capa está transparente, porque no tiene nada. ¿Ya? Entonces la capa está transparente. ¿Y dónde se creó la capa 1? No. La capa 1 y la capa fondo son independientes. ¿Quién está arriba? Capa 1. Entonces, capa fondo quedó abajo. Por ende, es la capa de atrás.
y la capa uno va a estar adelante de fondo. Creamos una tercera capa. Le damos nuevamente clic y automáticamente se crea la capa 2. Sí. Imaginémonos que ya tenemos algo ahí. Y usted me dice, ah, no, pero mire, la capa fondo quiero que esté antes de la capa 1. Se puede mover. Lo único que usted la selecciona y luego le da clic sostenido. Y la verdad. Y cuando usted ya está en el lugar que la quiere, le aparece una línea y la suelta. Y automáticamente pasa a la ubicación. Si la quisiéramos más arriba, ahí aparece la línea y la suelta. O la quiero regresar, ahí aparece la línea y la suelto. O sea, cuando ya me aparece una línea marcada, eso significa que ya lo puedo soltar en el lugar que yo quiero. De lo contrario. De lo contrario, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Ahorita en medio lo voy a mover. Si lo suelto, no pasa nada, ¿ves? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si yo lo hago bien y espero que me aparezca la línea? Sí. Ahí sí se mueve. Ubique a mitad de las dos. La capa fondo. Clic sostenido. Ya. Ya. Ok. Y así es como uno va prácticamente moviendo las capas. Ahora usted me dice, profe, pero capa uno y capa 2 no me dice nada. No me dice, por ejemplo, qué es lo que hay ahí. Por ejemplo, si en la capa 2 usted tuviera, digamos, como, esto se hace a través, para fotomontaje, ¿verdad? Entonces, con el fotomontaje, cada elemento tiene su propia capa. Imagínense que tenga 10 imágenes y diga capa uno, capa 2, capa 3. ¿Qué hay en cada capa? Entonces, uno lo puede especificar, por ejemplo, ¿cómo? Se ubica encima del texto capa, le da doble clic y se le activa para poder cambiar el nombre. Digamos que aquí hubieran árboles, entonces este se llamaría árboles, le doy enter. ¿Ya? Digamos que hoy ya no va a tener el fondo, sino que la capa 2 va a ser las montañas. ¿Ya? Y la capa 1 va a ser el cielo. ¿Ya? Entonces, ya no me interesa aquí capa 1, capa 2, capa 3, porque ya tienen nombre específico. Cámbialo, por favor. Cámbialo, por favor. Ya, ok. Va, entonces, ahorita ya tenemos eso. Va, regreso a la presentación. Va. La forma de eliminar capas es bien sencilla. Por ejemplo, lo único que usted tiene que hacer es seleccionarla y darle clic al basurero. Sí. O seleccionarla y presionar la tecla suprimir. Esa es, digamos, una opción ya con el teclado. Ahí está. Repito, seleccionar y dar al botón el basurero, que es el que está aquí abajo, listado, a la par de las capas, o seleccionar y presionar la tecla suprimir. ¿Ya? Vale. Ahora, ya vimos el orden de las capas, la parte de renombrar las capas y vamos ahora con los tipos de capas. En el caso de los tipos de capas, estos se van dando conforme uno va queriendo agregar contenido o va haciendo algunos diseños. Existen capas de texto, capas de ajustes. Capas de texto se activa utilizando la herramienta de texto. Capa de ajuste se activa cuando uno hace una modificación, pero no lo quiere hacer sobre la imagen, sino que quiere que quede encima, como un filtro.
que usted no modifica en sí la imagen, sino que como que se le pone encima. ¿Ya? Entonces, literalmente no está modificando la imagen original, sino que le está montando algo, como una máscara. Por eso se llaman capas de ajuste. Estilos de capa, bueno, el otro sería eh, máscara de capa, que también existe sobre ese tipo de capas. Está la capa normal. La capa normal es la que estamos haciendo ahorita nosotros, que es la que se está creando, que no contiene nada. La capa fondo, que ya nosotros la vimos, que es cuando aparece bloqueada, ¿vea? Esa es la capa fondo. Y está otro tipo de capa que se llama objeto inteligente. Que esa capa llamada objeto inteligente, más adelante la vamos a ver, pero que esa capa lo que hace es que se crea cuando yo, por decirlo así, ¿verdad? Coloco una imagen. Entonces viene usted y dice, voy a colocar una imagen que tengo en el escritorio. Le dice archivo colocar, porque aquí aparece, ¿ya? Si quiero colocar una imagen, le doy archivo y ahí aparece la palabra colocar. Entonces, cuando usted venga y coloque esa imagen, va a crear un objeto inteligente. ¿Cómo puedo identificar en la imagen acá, verdad? Casi no se ve porque le estoy haciendo bastante zoom. Pero, por ejemplo, una capa llamada objeto inteligente tiene un icono en la esquina. Eso lo vamos a ver la siguiente clase, ¿verdad? Pero ahorita solo estamos identificando. Tiene un icono en la esquina. ¿Ya? Va, ok. Y luego existe, perdón, existe una capa aquí que se llama capa forma. Esa no está identificada en esta imagen. Pero la capa forma es cuando utilizo la herramienta de formas. Que quiero hacer, digamos, un cuadro, un rectángulo, que quiero hacer, por ejemplo, un triángulo, etc. Eh, pero solo que se llaman figuras geométricas. Ajá. Como las figuras geométricas, así es. ¿Verdad? Vale, entonces, hay otra que se menciona aquí que en sí no es una capa, sino que se llama grupo. ¿Y qué es el grupo? El grupo es una carpeta que me permite a mí poder ingresar dentro de la carpeta una cierta cantidad de capas que yo quiero encerrar. Y esto siempre van a tener un Todas tienen un ojo, porque el ojo no tiene nada que ver en sí con la capa, sino con ver la capa. Si la capa se está mostrando en el lienzo, va a estar el ojo abierto. Pero si yo quiero ocultar algo de las que están ahí, entonces le doy clic y se cierra. Y ya no se ve en el lienzo. ¿Verdad? Entonces, va, por ejemplo, ese que le digo, el grupo es una carpeta. Y esa carpeta está aquí. A la par de la capa aparece la carpeta. Y la carpeta no se llama carpeta, se llama crear grupos. Y ese me va a ayudar para que yo pueda, digamos, englosar o englobar ciertas capas. Eso se utiliza, por ejemplo, si usted hace algo y ese algo no quiere que se le pierda ningún pedacito. Entonces viene usted y lo agrupa para que no se confunda con otras capas. Eso lo vamos a hacer más adelante también. Vale, no sé si hay una pregunta hasta acá. Acuérdense que ahorita estamos en la configuración y me he saltado a la presentación 3 porque me interesa que ustedes vean primero el panel de capas. Vean. Cuando dice crear un nuevo grupo, esto está afectando a todo. La última, agrupa. Pero agrupa lo que yo le digo. Vale. Usted selecciona lo que quiere. Vale, por ejemplo, ¿qué pasa si yo ahorita me ubico en árboles, le doy clic a árbol y le doy clic a grupo? Se crea una carpeta arriba, pero observe bien, la carpeta tiene una flecha. Si yo le doy clic a esa flecha, la carpeta se cierra. No se deja de ver porque siempre se está visualizando. Pero
La carpeta ahorita no tiene nada, ¿ya? Ahora, si yo tengo activa la carpeta y le digo capa, se creó arriba de la carpeta. Y si se fijó, como ya no existe capa 1, se creó una capa 1. Entonces, esta capa 1 quiero que esté adentro del grupo 1. Lo selecciono y lo arrastro encima. Y cuando ya lo suelto, queda adentro del grupo 1. Si yo despliego acá, voy a encontrar que existe la capa 1. Si yo lo cierro, uy, perdón, sí, habría algo, voy a hacer. Ajá, y si yo lo cierro, se oculta la capa 1, pero la capa 1 sigue existiendo, está dentro del grupo. Entonces eso me ayuda como a clasificar las capas. O sea, por si alguna capa tiene relación con otra. Entonces yo las quiero meter en un grupo para manejarlas más fácil y... Ajá, el grupo solo eso hace, solo para encerrar ciertas capas. Solo para eso me sirve. No sé si hay alguna otra pregunta. Entonces, veamos nuevamente. Y ahí está. Muchas de las capas que están aquí no las podemos ver ahorita porque van a depender también de las herramientas que vayamos utilizando. La mayoría, la que estamos viendo ahorita, son las capas normales, vimos la capa fondo y vimos los grupos. Ya las demás, ya depende de lo que nosotros hagamos, de herramientas que utilicemos o de elementos que insertemos. Luego tenemos, por ejemplo, ahí me parece una forma de duplicar una capa. Digamos que usted quiere duplicar la capa cielo. La capa cielo se duplica. Clic derecho, se selecciona y ahí dice duplicar capa. ¿Ya? Mire, duplicar capa. O hay un método abreviado que es control J. Y con control J se duplica la capa. Con la diferencia de que cuando la capa se duplica, la que se ha duplicado le coloca la palabra copia. Ajá. Esa es la diferencia. Control J. Y la duplica usted. La de 100. La selecciono y le digo control J. Ya. Y ahí si yo la quiero cambiar, le cambio el nombre, si no la dejo así, ahí ya depende de nosotros. No sé si tenemos preguntas. Va. Y vamos a ver ya lo último. Va. Hay una opción que se llama, porque no podemos ver todo porque hay muchas cosas que todavía nos faltan. La última sería enlazar las capas. Enlazar las capas me va a servir cuando usted quiere que dos elementos de diferentes capas estén juntos también. Que cuando usted seleccione uno, automáticamente se seleccione el otro. Para eso me sirve. Eso se hace a través de un icono también. Por ejemplo, aquí nosotros creamos dos cielos. Significa que vamos a tener dos imágenes cielos. Entonces viene usted y como esas dos son iguales, las vamos a enlazar. Pero para poderlas enlazar, lo primero que tengo que hacer es seleccionar las dos. Como ya tengo seleccionada una, solo voy a presionar control y le voy a dar clic a la otra que quiero seleccionar. Y abajo ya se activó la herramienta de enlazar. Le doy clic y automáticamente se le agrega el icono del enlace. Y eso significa que esas dos capas están enlazadas. Entonces, si yo, en el caso de tenerlas aquí, ¿ve? Si yo las muevo algo como están enlazadas, automáticamente se va a mover la otra. Entonces, el objetivo es ese. Cuando se enlazan, las dos trabajan juntas. ¿Ya? Entonces, así como vamos viendo poco a poco, ahorita no me quiero meter con el contenido porque ya depende de otras herramientas también, ¿verdad?
Entonces, una de las, digámoslo así, desventajas, podría decirse, de aprender esto, es que no se puede enseñar algo sin haberlo mencionado. Yo no le puedo decir, vamos a insertar una imagen. ¿Por qué? Porque no habíamos visto capas. Porque cada elemento que usted inserta se coloca en una capa. Pero ahora que ya vimos que es una capa, ya podemos insertar imágenes. Es que, acuérdense, Photoshop es para edición y fotomontaje. ¿Qué significa edición? Que voy a editar algo que ya existe, como una fotografía. Por ejemplo, usted dice, profe, que fíjese que tomé una foto y me quedó muy... Yo las veo algo así, las puedo mejorar. Sí. Para crear un Vale. tengo que también tener una base. Vale. Nosotros para crear logos, aquí en Photoshop no es en sí el programa más recomendable, pero se puede. Se puede porque tenemos la herramienta Pluma. Pero el que es el que me permite hacer diseños a mano. Tenemos también un pincel, tenemos muchas cosas. Pero el programa recomendado para hacer logos se llama Illustrator. Ese programa lo van a ver ustedes. Solo que ahorita en Photoshop, digamos que no es en sí el fin de él, sino que el fin de él es el fotomontaje y la edición de imágenes. El fotomontaje es hacer de varias imágenes una sola, ¿ya? Y la modificación, como dices. Pero sí, se pueden crear logos, sí se pueden, pero ya es un poquito más complicado porque su funcionalidad es más para el otro tipo. En cambio, Illustrator, que son de la misma familia, porque son de Adobe, ellos sí son específicamente desde cero las imágenes. Ahí la mayoría y cualquier diseñador puede recomendar que para crear un logo se haga ahí, en Illustrator. Así es. Porque los logos son basados por líneas. Son líneas. Ahí se hicieron, cabrón. Ahí se hicieron. Va, entonces nos quedamos hasta aquí por hoy y nos vemos el día lunes.